La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, recibimos ya a Miguel Ángel Olvera, secretario de Gobierno de Durango, con quien vamos a conversar sobre el estado que guardan los penales en cuanto a sobrepoblación y autogobierno y, su opinión sobre la vida del Ceferezo de Gómez Palacio. Secretario de Gobierno de Durango, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saluda Marcela Pámales, en los micrófonos también Diana Torres y Juan Ceballos. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado, Marcela? Con un gusto de saludarla. Pues con el gusto de que nos tome la llamada también, secretario, y que nos dé su opinión, su comentario sobre la vida, el estado que guardan los penales en Durango y cuáles son los focos de atención o los puntos finos a los que ustedes están atendiendo en este momento en Durango. Bueno, así de manera muy sucinta decirle que en Durango existen 3 centros penitenciarios para población adulta y 2 para menores infractores. Hay 2 centros federales en operación en Durango, cuya administración y operación es una competencia 100% de la federación. Hablamos del Ceferezo número 14, que está ubicado en Gómez Palacio, y también del Ceferezo número 7, que está ubicado en Guadalupe, Victoria. Uh-huh. Ahora, si me permite, le informo que el Ceferezo 1 pues tiene una capacidad para 2,000 internos, es el que está en la ciudad de Durango. El Ceferezo que tenemos en Pueblo Nuevo tiene una capacidad para 145 internos, y el Ceferezo 2 de Santiago Papasquiaro para 264 internos. uh-huh. Hay un porcentaje de personas que están internos en los cerezos que ya han sido juzgados y sentenciados. Sí, así es el procedimiento que se realiza. Hay un número que está con su proceso judicial caminando. Los internos están también interponiendo en muchas de las ocasiones recursos jurídicos para su defensa, y es un tema que va por vía del Poder Judicial. Las resoluciones y las defensas que ellos hacen de sus procesos. Uh-huh. Después de la tragedia de Topo Chico salieron a relucir, por ejemplo, situaciones que guardaba el penal en Nuevo León, y sorprende y a la vez no sorprende porque hay mucha información de que así se vive. Estos privilegios que tienen algunos internos, por ejemplo sauna, por ejemplo pantallas, por ejemplo aire acondicionado, que gozan a diferencia de lo que no gozan cientos de los que están ahí internos. ¿A usted le parece que en Durango pudiera ocurrir algo similar? No tenemos información sobre circunstancias de esa naturaleza, Marcela. Lo que puedo decirles es que en Durango el grupo de coordinación que revisamos temas de esa naturaleza está integrado por corporaciones federales, estatales y por el Ejército Mexicano, de forma tal que el Ejército Mexicano nos convoca a hacer revisiones en penales de manera continua. Creo que en la medida en que haya la colaboración de varias dependencias en operativos, nos ayuda a disminuir los riesgos de que pudiera haber circunstancias de privilegios que no son admisibles en los penales del Estado. Uh-huh. En la medida en que tengamos esa colaboración de las dependencias, lo que estaremos minimizando los riesgos de una circunstancia de esa naturaleza. Insisto, es a todas luces inadmisible. Ajá. Secretario, se habla de falta de recursos, se habla de falta de personal, por ejemplo, de celadores, se habla de que los grupos criminales operan al interior de los penales en México, se habla de que esto es con la anuencia de las autoridades y qué decir del autogobierno. Todo esto que ha venido siendo señalado, ¿le parece a usted que haya sido la excepción en Topo Chico, es decir, que solamente en Topo Chico ocurriera, o realmente podemos pensar que está ocurriendo en el resto de los penales del país? Siempre el generalizar no es bueno.
y el decir que no existe tampoco es una realidad como tal. Creo que en los diferentes penales se tiene que tener una observación permanente. En materia de seguridad pública nunca se puede bajar la guardia. Estamos frente a personas, a grupos que están buscando el fortalecimiento de su capacidad operativa, y el Estado tiene que estar permanentemente atento a los movimientos que estos criminales realizan, de forma tal que debemos estar siempre observando las circunstancias de quién ingresa, de qué nexo se tiene, etcétera, etcétera. Y en la medida en que exista una capacidad del Estado para tener el número suficiente de guardias de seguridad, de capacitación para ellos, de estímulos económicos, estaremos reduciendo la posibilidad de que existan este tipo de circunstancias que vivieron en el penal de Topo Chico. Ujú. Debo de decirles que el gobierno de la República, que el gobierno del Estado, y sé que algunos gobiernos de otras entidades han manifestado que este es un reto muy importante. Es una verdadera circunstancia para atender de manera permanente. Mal haríamos el no reconocer que tenemos debilidades que hay que revisar, que hay que solucionar en materia penitenciaria. Ajá. De forma tal que es oportuno que este reconocimiento se transforme en acciones para convertir a los centros penitenciarios en centros que permitan pues una estadía segura y también con amplias posibilidades de readaptarse a la vida social. Ujú. Bueno, y dentro de estas debilidades, ¿cuáles son las que reconoce el gobierno de Durango que tiene los cerezos que ustedes les toca administrar? Mire, yo creo que el de capacitación es importante continuar atendiéndolo. La circunstancia también de estímulos económicos, me parece que debemos ir a la ruta de buscar siempre cómo estar actualizando los salarios para que la capacidad adquisitiva del personal continúe siendo pues de manera favorable para permitirles una vida digna para ellos y para sus familias. Y yo creo que el estar buscando de manera permanente el apoyo ciudadano para la incorporación de nuevos elementos que nos permitan seguir brindando la seguridad en términos generales a la sociedad. Ujú. Ahora, ¿cómo andan los penales en Durango en relación a la sobrepoblación? Decirle que tenemos una sobrepoblación en el penal número 1 de la ciudad de Durango. Esto mucho debido a que en algún momento, todos lo sabemos, al cerrarse el centro penitenciario que teníamos en la región Lagún, pues el traslado de estos reos a la ciudad de Durango, pues generó esta sobrepoblación. Afortunadamente se está ya construyendo un nuevo centro penitenciario que nos va a permitir pues tener condiciones de desahogo y evitar la sobrepoblación que ahora tenemos. Ya se está construyendo, Marcelo. Ajá. Bueno, y las reacciones que ha habido por parte de los laguneros de Durango, inclusive los laguneros de Coahuila, he de decir, en relación a la instalación del Ceferezo, ¿a usted le parece que es proporcional el temor o la preocupación que existe a la realidad? Mire, yo creo que ha sido ya en últimos días muy clara la postura de quienes han alzado la voz con respecto al ingreso de reos que por el delito de secuestro serán internados en el Ceferezo número 14. Decirle que pues efectivamente
se ha manifestado. Hemos tenido la oportunidad incluso de estar en las instalaciones de este centro penitenciario en algunas ocasiones, y cuenta con medidas sobradas en materia de seguridad. Tiene condiciones de máxima seguridad este centro penitenciario. Tiene condiciones de seguimiento vía de cámaras de manera muy importante, donde está ubicado, circunstancias pues que lo ubican a la vanguardia en muchos aspectos en materia penitenciaria. Creo que es una reacción hasta cierto punto lógica de quienes han alzado la voz o de la propia comunidad. Quiero decirles que estén tranquilos, que ya se ha mencionado por parte de las diferentes autoridades en materia penitenciaria, en materia de seguridad pública, que reúne todas las condiciones. Con respecto a la presencia de familiares y amigos, que luego también es algo que genera esta inquietud, decirles que los procesos que el propio Centro Federal y sus autoridades tienen implican un espaciamiento de visitas suficiente como para evitar que se trasladen a vivir en los centros urbanos cercanos. Son visitas con espaciamiento suficiente que no genera las ganas, por llamarlo de alguna manera, de irse a vivir cerca. Entonces, la forma también de las teleconferencias es una forma de buscar que estén en contacto con su familia, pero a distancia. Entonces, nosotros creemos que estas circunstancias mitigan mucho la inquietud que haya de parte de los ciudadanos, sin dejar de escucharla a nosotros, sin minimizarla, pero sí dándole la justa dimensión y comunicándole a la ciudadanía que puede estar tranquila. Bien, esto es muy importante lo que nos está diciendo. Y ahora, ¿qué le respondería usted a las personas que, por ejemplo, ya lo hacen ahora mismo a través de la cuenta de Twitter y dice, lo que sucede es que a nosotros nos quedó miedo después de lo que pasaba en los cerezos, en el cerezo de Gómez Palacio, que salían los criminales a cometer fechorías? ¿Cómo confiar que ahora no es así? Pues decirle que hay circunstancias distintas en materia de disciplina penitenciaria, en materia de controles de seguridad. No desestimamos estos comentarios, pero sí podemos decirle a la ciudadanía que hemos aprendido también de estas circunstancias, aun y cuando ha sido en administraciones distintas a la actual. Creo que a final de cuentas quienes estamos en un espacio de la administración pública también vamos aprendiendo estos hechos traumáticos que como sociedad vamos viviendo, porque los servidores públicos también somos parte de la sociedad, también hemos vivido esos temores, y creo que cuando tenemos la posibilidad de estar en un espacio de responsabilidad pública, es momento de poder hacer todo lo que como sociedad en su momento hemos querido que se realice. Esto es nuestra responsabilidad en este momento, esto es nuestro tiempo, y creo que estamos asumiendo toda la responsabilidad que conlleva el estar en un espacio público, y buscaremos hacerlo bien y buscaremos que estos hechos que nos han traumatizado como sociedad no vuelvan a repetirse. Ajá. Bien, secretario, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en los micrófonos de Contextos, comentando sobre este tema que sin duda alguna es importante. Marcela, le mando muchas bendiciones, que tenga usted un gran día, a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por la llamada. Gracias. El secretario de Gobierno de Durango, Miguel Ángel Olvera, nos acompañó.